tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahí la veo a la señorita Yelén, ahí en la cámara, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, vamos a Bien, buenas empezar. tardes. ¿Todo bien, señorita? ¿Cómo anda el resto? ¿Todo bien? Gracias por adelantarse. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, ahí está. No es necesario tener a Yelén la cámara prendida, si usted quiere, con mucho gusto, porque le sacamos ancho de banda, me han dicho. Así que, nada, un poco, si no quiere estar, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Eh, Vamos a empezar con la clase. Yo soy el profesor Pablo Kornblum. Voy a estar todo el cuatrimestre con ustedes, ¿eh? Y la idea es un poquito de hacer, digamos, durante todo este cuatrimestre, los días lunes, 18:30 horas, la clase de 1 hora, hora y media, la clase de economía política, ¿eh? Buenas tardes a todos. ¿Está? Eh, las clases van a ser virtuales durante todo el cuatrimestre, vamos a estar acá todos los lunes. Estas clases se van a complementar con clases este, con sus trabajos prácticos y con los foros que van a tener que hacer, ¿eh? Y después de eso ya estaríamos, por supuesto, ustedes tendrían que afrontar los exámenes. Yo me encargo de los foros y los trabajos prácticos, después ustedes harán los exámenes, ¿eh? ¿Les parece? Espero que estén bien y que podamos hacer un lindo cuatrimestre en economía política. La idea es que vayamos recorriendo los módulos, que tengan los módulos a mano. Vamos a empezar con el módulo 1 y yendo de a poco, y ustedes me van a ir, digamos, yo voy a ir leyendo y además de leer voy a dar explicaciones puntuales y ustedes me van a ir preguntando las dudas que tengan, ¿eh? La idea es ir recorriendo durante todo el cuatrimestre los módulos de la materia. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Entré, no podía entrar desde el teléfono, pude entrar de la computadora, me perdí parte de lo que mencionó profesor. Y no sé si ya lo mencionaron, pero quería hacer 2 consultas. Yo me Dígame. inscribí el sábado, por eso estoy con todas las dudas todavía. El Sí, viernes, dígame. perdón. ¿Esta materia se cursa bimestral o cuatrimestral? Recién escuché que... Cuatrimestral. La Ok. diferencia con las bimestrales es que es una materia en la cual yo dicto la clase. O sea, las Bien. bimestrales no, las bimestrales son simplemente el docente está para responder dudas y preguntas. Acá vamos a ir juntos recorriendo los módulos. Por eso no tenemos horario fijo los días lunes a las 18:30 horas. Hoy les agradezco, tengo un turno, un estudio de salud a las 19 horas, por eso les pedí que empecemos antes. Bueno, el primer día le dije un poquito más tarde, pero bueno, la idea es arrancar ahora. Bien, ¿qué otra pregunta tiene, señor? No, eso y las clases quedan grabadas, entiendo, ¿no? En Las caso clases de yo que las estoy pueda. grabando y quedan grabadas, para los que lo quieran volver a repetir. Ok, bueno, y los parciales, eso me fijaré seguramente en la plataforma después, pero Los parciales para tener... son, yo no los corrijo, los parciales Ajá. son de ustedes, o sea, ustedes los hacen individualmente y quedan Ujú. grabados, pero Ok, no los corrijo yo. Yo lo que sí corrijo son los foros y las actividades prácticas. ok. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, Buenas yo. tardes, señorita. Buenas tardes, mi Dígame nombre en es qué la puedo Camila. ayudar. Yo tenía una consulta con el tema de al momento de rendir los parciales. ¿Son de múltiple opción? ¿Hay que desarrollarlos? ¿Cómo es eso? Creo que son de múltiple opción, multiple choice, pero yo no, ¿cómo se llama? Como no los preparo, no lo sé. Creo que son es una máquina que corrige, seguramente será multiple choice. Ah, perfecto. Muchas gracias. Lo que sí no es multiple choice son los foros y los trabajos prácticos. Eso lo Ujú, corrijo sí, yo. sí, sí, eso lo tengo claro. ¿Eh? Bien, bien. ¿Qué Gracias. otra pregunta? No, por favor, señorita.
¿Alguna otra pregunta? Bien. Final obligatorio promocionable, eso pregúntelo. Eso pregúntelo. Sí, vale, pregunte en Bedelía. ¿Mm? Pregúntelo en Bedelía, por favor. No, de nada, señorita. Bien. Bueno, entiendo que para ustedes la mayoría es la primera materia que ven de economía, ¿no? En la carrera. ¿Son todos abogados o aspirantes a abogados? Bueno, no, hay de todo. Yo me recibí de contadora en diciembre, así que más o menos lo que es. Algo me defiendo. Debería explicarme usted a mí entonces, ¿puede ser? No, más o menos. No, siempre se aprende algo nuevo, para eso estoy. Ahí está, me parece muy bien. ¿Y ahora qué está estudiando, contadora? Abogacía. Está bien, me parece muy bien. Bien, muy bien. Yo en mi caso soy procuradora. Ah, bueno, está bien, muy bien. Ahí está. ¿Y qué es esta? También abogada. Muy bien. ¿Cómo? ¿También va a estudiar abogacía? Sí, yo vengo del siglo XXI. Me cambié, este año me cambié. Me trabé mucho. Tenía 40 materias de derecho y me trabaron y bueno, decidí cambiar. Sí. Bien. Con mi título ya de procurador. Ah, bueno. Y el procurador, le respondo a Yelén, el procurador es el que hace, digamos, la mano derecha del abogado. Responde escritos, redacta oficios. Ah, mire, muy bien. Muy bien. Bueno, les comento, yo antes de empezar, soy economista y después hice una maestría y un doctorado en Relaciones Internacionales. Trabajo de eso en el Ministerio de Defensa y también me dedico a escribir artículos y libros y demás. Libros de ensayos, libros distópicos, uno que voy a publicar la semana que viene, una novela, escribo novelas. Así que, bueno, es un poco mi background, como sería en inglés, mi currículum. Y doy clase hace 18 años en la facultad. Así que, bueno, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Y bueno, como dice acá la compañera, siempre se aprende. Así que lo que les pido es cualquier duda, pregunta, no duden en frenarme y preguntar, o si disienten en algo, si no entienden alguna cosa, o sea, piensan o quieren hacerme un comentario, con mucho gusto. Me levantan la mano, directamente me hablan o me escriben. ¿Le parece? Bien. Si no hay más dudas, arrancamos. Bueno, arrancamos. Y lo bueno es que me escuchan bien. Vamos a empezar con el módulo 1, con el principio. Vamos a comprender el significado de ciencia y su calificación. Por ahí hago un cortecito cerca de las 6 para tomar un vasito de agua y demás. Y por un minuto, ¿no? 1 o 2 minutos y ir al baño. Y después seguimos. Y 6:30, como les dije, igual tengo el estudio médico, me tengo que retirar. Comprender el significado de ciencia y su clasificación, delimitar el estudio de la economía, identificar los distintos tipos de actividades económicas tendientes a la satisfacción de las necesidades humanas. La unidad 1, el concepto de ciencia, la clasificación de las ciencias, la economía como ciencia y los análisis, conceptos fundamentales de la economía. Y la unidad 2, el principio de la escasez, la necesidad de elegir, la definición de economía social de exámenes y análisis, definición de macro y microeconomía, el modelo económico simple y la economía normativa y positiva. Bien, bueno, vamos al principio. ¿Por qué la economía se considera una ciencia social? La ciencia es el conocimiento científico, racional, sistemático, exacto y verificable. Y también falible, como todo conocimiento humano. La economía es una ciencia social que estudia la forma en que el hombre usa los recursos productivos disponibles para proveerse los bienes que le permiten satisfacer sus necesidades. Es una ciencia social. Acá es el primer punto de discusión. Para algunos es una ciencia exacta,
dice hay 1 millón de pobres y se le suman 1 millón de pobres, son 2 millones de pobres y son 2 millones. Y el eje está en los 2 millones. Hay otros que lo ven como una ciencia social, porque esos 2 millones no son caramelos o chupetines, sino que son personas. Personas. Y la idea de la economía es que, por lo menos en la teoría, que la gente viva mejor. Esa es un poquito la idea. Y ahí lo dice, el valor de la vida de las personas, las empresas y el sector público. Las necesidades, que son la carencia de algo unido al deseo de satisfacerla, se satisfacen con bienes que los encontramos en el mercado, a través de un precio que pagamos por ellos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Dudas? Bien, seguimos. Con respecto, primeramente, las necesidades. Bueno, acá está. Primeramente, los individuos satisfacen sus necesidades primarias como la alimentación. Posteriormente, atienden otras necesidades, llamadas secundarias, como ser el turismo. Con respecto a los bienes, son medios materiales que sirven para satisfacer las necesidades humanas. Para la obtención de estos bienes, empleamos recursos productivos o factores de producción, que son elementos básicos para producirlos y que los clasificamos en tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital. Esos son los bienes, los principales. La tierra que se trabaja, los recursos naturales, el trabajo, la mano de obra, el capital humano, como serían las personas que trabajan, y el capital. Y hay 2 tipos de capital. ¿Algunos saben cuáles son los 2 tipos de capital? A mí se me ocurre, pero me da miedo tirar alguna como burrada. Dígalo, Puede no ser pasa nada. el capital como monetario, y a mí yo asumo que también se puede tomar como capital lo que es como el tiempo. Capital financiero es uno, sí, que pueden ser los billetes y monedas, las acciones, los bitcoins ahora, eso es un capital financiero, que es intangible, eso a un lado. ¿Y el otro Ahora capital cuál es? El intelectual. No, ese es parte del capital humano. Hay otro capital. Si usted tiene una máquina herramienta, si usted tiene una computadora, ¿eso no es un capital de trabajo? Sí. Ahí está. Y si usted está en una fábrica y tiene un torno que moldea herramientas o hierro, ¿no es acaso un capital de trabajo? Entonces ¿Y cómo las se lo máquinas son denomina? capital. Capital maquinario. Capital Okay. físico. Capital físico. Y el otro es capital financiero. ¿Está bien? Consulta. Sí. Capital físico y capital social, ¿es lo mismo? No. El capital social es el capital que tiene la sociedad, que puede ser más simbólico, puede ser la sociedad como todo. El capital físico es la máquina. El capital social puede ser, ¿qué vale una sociedad? El capital social puede ser un capital de, digamos que, gente que es muy culta, O sea, el capital social que tiene una sociedad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, comprendo, profe, gracias. ¿Algo más? ¿No? Bien. Clasificación de las ciencias. Formales, según su objeto de estudio, pueden ser formales, empíricas y fácticas. ¿Cuáles son las formales? Estudian los entes ideales que solo existen en la mente, por ejemplo, la matemática, la lógica y la estadística. Las empíricas y fácticas son las de la vida real. Son las naturales, que estudian la física, la química, la biología,
y las sociales, que estudian el comportamiento humano, la sociología, la política, la economía, puede ser la antropología también. Desde el punto de vista de los métodos de puesta a prueba de los enunciados, se presenta diferente para cada una de estas ciencias. Por ejemplo, para las ciencias formales, consiste en la demostración del enunciado. Si consigo probar el enunciado, se aceptará como verdadero. Si no lo consigo, deberá asumirse como falso. Y eso deberá, no de la correspondencia de la realidad empírica, sino de la coherencia con lo que yo enuncio. Para las ciencias empíricas o fácticas, tanto en el caso de las ciencias naturales como las sociales, su metodología sigue dos pasos: dar coherencia lógica a los enunciados, que tenga demostración lógica, y presentar las pruebas empíricas. Y esto es muy interesante porque nosotros podemos demostrar que lógicamente, digamos, esto debería ser de una manera, pero una vez que la llevamos a la práctica en un determinado contexto histórico, político, económico, de una característica de un determinado país, puede ser que no funcione. Por eso es muy importante en economía, y esto ténganlo siempre en cuenta, que una política económica aplicada a un determinado país en un momento histórico puede no ser efectiva en otro momento histórico, o en otro país. Por ejemplo, ¿cómo podría ser? A ver, un ejemplo. ¿A alguno se le ocurre algo? Bien. Se los digo de esta manera. Entonces, voy a dar un ejemplo. Imagínense, nosotros estamos en Suecia, ¿bien? Y tenemos que ir a arreglar, digamos, un convenio colectivo de trabajo, o discutir porque el país hay una crisis internacional como está pasando el día de hoy, con Trump y los aranceles. Entonces, bueno, tenemos que trabajar todos en conjunto, empresarios, trabajadores y Estado, para ponernos en conjunto cuáles van a ser los salarios, cuánto van a producir, cuánto van a trabajar, qué vamos a producir para venderla al mundo, etcétera, etcétera. Y se sienta a la mesa de negociaciones el jefe de Estado, el líder sindical y el líder de la corporación. ¿Ustedes se piensan que es lo mismo que se sienten en Suecia o que se sienten en Argentina? Por ejemplo, Milei, en la misma mesa que Moyano y en la misma mesa que el líder de la sociedad rural. ¿Ustedes piensan que van a llegar o pueden llegar a mismos acuerdos o no? Evidentemente, es más complicado en un país que en otro, si uno ve la historia. ¿Está? Les doy otro ejemplo. En Europa, cuando los países se forma la Unión Europea, le dijeron a los países, tienen que cumplir ciertas características. Por ejemplo, no aumentar el déficit fiscal tanto, tiene que haber un gasto público de más o menos de tanto, tiene que invertirse tanto en infraestructura, en educación, etcétera, etcétera. Claro, los países nórdicos, Alemania, Holanda, más, digamos, Suecia, Noruega, después los países nórdicos, Alemania, Holanda, Dinamarca, Bélgica, nada, cumplían más o menos lo que se les pedía. Ahora, cuando se fueron incorporando países, por ejemplo, Europa del Este, o países como Italia o como Grecia, países latinos, hacían cualquier cosa. La política que se esperaba aplicar, la política económica que se había pedido desde el Banco Central Europeo, era la misma. Pero había países que le decían, che, no gastes tanto, y gastaban igual. ¿Está? Porque es otra cultura, porque es otra forma de trabajo y demás. ¿O ustedes se piensan que los italianos tienen la misma gana de trabajar que los austríacos? ¿O los japoneses? ¿Se entiende? La diferencia entre la metodología aplicada en las ciencias naturales y las sociales consiste en que las primeras, donde priman los elementos físicos, hay una fuerte relación identificable entre causa y efecto que puede medirse con precisión, ya que sus fenómenos están atados a pocas variables, que además pueden ser medidas con precisión matemática, como las dimensiones y el peso de los cuerpos, y pueden ser analizados y repetidos en sus laboratorios de análisis,
reforzando así el papel de la prueba empírica. Las ciencias sociales, al no tener esa fuerte y precisa relación causa-efecto, sujeta a pocas variables ni contar con laboratorios, se apoya más en el análisis lógico, instancia A, que realizan sobre todo con el método inductivo y el método deductivo. El inductivo consiste en afirmar que para la totalidad del universo de análisis, lo comprobado en algunos casos del mismo bajo ciertas condiciones, es decir, va de lo particular a lo general. Lo deductivo consiste en afirmar la vigencia de lo observado en la generalidad. Por lo tanto, va de lo general a lo particular, a la inversa. Por eso el inductivo, como dice acá el ejemplo, si compruebo que varios individuos de una sociedad consumen más cuando aumenta su ingreso, puedo inducir que todos los individuos de esa sociedad consumen más cuando aumenta su ingreso. Y el ejemplo deductivo es si observo que toda una sociedad consume un determinado producto, puedo decir que todo individuo de esa sociedad es consumidor de dicho producto. De lo general a lo particular y de lo particular a lo general. En economía se emplean ambos métodos, el inductivo y el deductivo, pues a partir de la observación de los fenómenos naturales y mediante procedimientos deductivos, extraemos las hipótesis sobre el comportamiento económico. Posteriormente, mediante la deducción, formulamos teorías y leyes. Las teorías y las leyes no están aisladas de la realidad, sino que es preciso contrastar sus predicciones con la evidencia real para verificar su validez. ¿Hasta acá todo bien? Muy bien. Si tienen dudas, me paran, ¿sí? Por favor. La economía como ciencia. Definición y objeto de estudio. Teniendo en cuenta las características de dicho campo disciplinar, se puede ubicar la economía entre las ciencias sociales, ya que estudia conductas humanas en sociedad. ¿Está? Definición. Es la ciencia social que estudia la forma en la que el hombre usa los recursos productivos disponibles para proveerse los bienes que le permitan satisfacer sus necesidades. Dichos bienes los encuentra en el mercado a través de un precio que paga por ellos. Existen dos visiones diferentes de ver la economía. El enfoque, en realidad existe alguno más, pero hay dos grandes, el enfoque neoclásico y el socialista. El enfoque neoclásico y el socialista. El neoclásico está dentro de lo que es el capitalismo, y el otro es el socialismo. ¿Bien? ¿Alguno sabe lo que es el socialismo o el capitalismo? ¿Lo escuchó alguna vez? Sí, ¿no? Los partidos de derecha que suelen ser más socialistas o capitalistas. Capitalistas. Muy bien, más procapitalistas. Y los de izquierda más socialistas. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ver la diferencia. ¿Saben ustedes la diferencia entre uno y otro? ¿Alguno? Por ejemplo, el partido que gobierna ahora, ¿de qué tendencia es? ¿Neoclásica o socialista? Neoclásico. Para mí la diferencia es el neoclásico está más destinado o enfocado, perdón, a producir y me sale decir como que cada uno se la rebusque buscando trabajo, me sale decir, y el socialismo más de repartimos un poco la torta para todos, ¿no? Sí, en realidad los dos Es que sistemas. Muy burdamente, perdón la definición, pero es lo que... el neoclásico también intenta distribuir, pero intenta distribuir los bienes, mientras que el socialista intenta distribuir la riqueza que se termina produciendo. Algo así entiendo que es. No. Pero bueno, no importa, le voy a explicar así no importa, pero es bueno, por lo menos está. Y es bueno saberlo a la hora de votar, ¿no? Porque, digamos, uno, si uno no tiene claro de qué trata, digamos, por la parte de la política económica, digamos, es complicado después emitir un voto razonable o razonable o racional, antes que razonable. Los dos son sistemas de producción que hacen que la producción el eje de la vida, producir bienes y servicios, porque la economía es eso, para que esos bienes y servicios
les llegue a la sociedad y pueden disfrutarlos. El tema es cómo los producen y cuál es el rol que cumple tanto el Estado como el mercado. Desde el lado del capitalista puro, si usted escucha hablar al gobierno nacional, al presidente, hablan de que el mercado es el más eficiente asignador de los recursos y que el Estado es un estorbo. Lo escucharon hablar seguramente. Para producir y para administrar. Del lado del socialismo, justamente lo contrario. El Estado debe ser el que comande, el que guíe y el que, si es posible, de una visión más extrema, sea dueño de todos los medios de producción. Que todas las fábricas sean del gobierno y que así ellas produzcan y haya precios regulados y que la gente gane todo más o menos lo mismo, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia entre capitalismo y socialismo. En definitiva, termina siendo una cuestión filosófica y moral, digamos, ¿no? Hay gente que piensa que el mercado, que son las empresas, los individuos, son los que tienen que llevar y cada uno según sus capacidades y las condiciones que le dio la vida y su inteligencia puedan producir más y si es posible para ellos ganar más riqueza, por un lado, y después está, y bueno, y que después los otros se arreglen, y después si cada uno si cada uno hace lo mejor de sí, todos generarán más riqueza y todos serán más ricos, y el socialismo justamente es lo contrario, digamos, ¿no? Que todos tiremos para el mismo lado al mismo tiempo según designios del Estado, que hay gente que maneja el Estado, que sabe lo que hacer, y los puestos del Estado también tienen que ser rotativos para que todos tengan la posibilidad de votar y decidir cuál es la mejor política económica que se debe aplicar. ¿Está? ¿Quedó claro más o menos o quedó alguna duda? ¿No? Bien, María Belén está claro. Uy, ahí está. Muy bien, sí se entiende. Bueno, ahí está. Buenísimo. Bien, el enfoque neoclásico, sigo avanzando en el módulo 1, es la ciencia que estudia las formas en que cada persona elige cómo usar su propiedad individual para lograr el máximo provecho posible para sí mismo. El objeto de estudio es estudiar las actividades económicas del hombre, es decir, lo que realiza el hombre para tener los medios que le permitan satisfacer sus necesidades. La finalidad busca entender el funcionamiento del sistema económico actual y aplicar estos conocimientos para que cada individuo logre el mejor resultado al administrar su propiedad. El enfoque socialista es la ciencia social que estudia cómo se relacionan las personas unas con otras para producir riqueza material y repartirse o distribuirse esa riqueza material El objeto de estudio estudia las relaciones sociales entre las personas y los grupos humanos para producir y distribuir la riqueza social generada. ¿Cuál es la finalidad? Se busca entender las causas de los cambios en la organización económica y social a lo largo de la historia y así se dirá el modo sobre cómo deberá cambiar y mejorar la actual organización económica y social. Métodos, se privilegia el método dialéctico en el socialismo, y a continuación está una presentación que profundiza por qué se entiende la economía como una ciencia. Ahí está la presentación, si ustedes lo ven, según los clásicos, la administración de los recursos escasos, dicen los neoclásicos, la forma de comportamiento humano en la relación existe la necesidad limitada de los recursos, el enfrentamiento del hombre como ser individual y su medio o entorno. Bien.
método de estudio de lo particular, inductivo y deductivo. Y según los socialistas, como dice Engels, las ciencias leyes que rigen para la producción y el intercambio de los medios materiales de vida en la sociedad humana. Ahí está, los medios de producción privada o colectiva, posición de los grupos dominantes sociales en la producción, dominantes o dominados, forma de distribución del producto social, privada o colectiva. Acá es importante, ¿cómo le va, Juan Ojeda? Bienvenido. Acá es importante porque lo que está diciendo acá es que los neoclásicos no hablan de lucha de clases, ni de personas contra personas, sino que cada uno saque el mejor provecho individualmente. Los socialistas, los comunistas están todo el tiempo diciendo que hasta que no se llegue a un modelo socialista o comunista, siempre va a haber dominantes y dominados. Así que ese es un poquito, la idea de la diferencia entre socialismo y modelo neoclásico. Profesor, disculpe, buenas tardes. Mariela Buenas le tardes. habla. Sí, ¿cómo le va, señorita? Bien, gracias. Con respecto al punto que estaba mencionando de ciencia económica, en el punto de 9 que está dentro de ese tema, donde habla del método de estudio de la economía política, dice método dialéctico y después dice método basado en el estudio de las contradicciones. ¿A qué se refiere eso? El método dialéctico, lo que pasa es que los socialistas dicen que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, por eso se estudian las contradicciones. Las contradicciones del sistema dicen que quieren aumentar la riqueza, pero terminan generando mayor pobreza. La riqueza material queda para unos pocos, que son los ricos, las élites, el poder económico y político, los capitalistas. ¿Está? Uh-huh. Y es una contradicción porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Está? Ese es en el método. Entonces, la dialéctica es digamos, el método del discurso. Lo más importante acá, digamos, es entender que tenemos un sistema, un modelo económico donde prima lo individual y la propiedad privada, donde el mercado es lo más importante, y por otro lado tenemos lo contrario, donde el Estado es lo más importante, lo colectivo, el bienestar de todos y ¿cómo se llama? Un modelo digamos, donde prime primero no la producción a destajo, sino una planificación económica a través del Estado de distribución de la riqueza para luego crecer. A diferencia del capitalismo que habla del efecto derrame. Todos produzcan, que la economía crezca, ya se va a derramar para los demás. Los socialistas dicen primero hay que derramar, primero hay que distribuir para después poder crecer armoniosamente. ¿Está? Perfecto, profesor, muchas gracias. No, de nada. Después cuando termine la grabación se ve la grabación. Después está ahí, cuando termina ven que está en rojo grabándose. Ahí cuando termina de grabar, después se sale automáticamente, queda el link grabado. Los partidos más procapitalistas, como le dije, son más de derecha, y los más socialistas comunistas son los de izquierda. Hoy en día en la humanidad hay pocos países socialistas o comunistas. Algunos se denominan comunistas, pero no lo son, porque al haber propiedad privada no hay. Nunca existió el comunismo. Que nunca existió el comunismo, digo. Tal como no decían que eran comunistas, para mí nunca existió el comunismo. Y la Unión Siempre Soviética. Y la Unión Soviética no eran los trabajadores quienes poseían los medios de producción, sino el gobierno. O sea, nunca existió el comunismo. Bueno, ahí está. A ver, la diferencia entre socialismo y comunismo es que el socialismo, todos los medios de producción son del gobierno. Y el gobierno es el que dictamina y que decide cuánto se le da a cada uno según lo que se produce y lo que hay. El comunismo es el estadio ulterior, el estadio final, en el cual todos producen a cada cual por su capacidad y a cada cual por su necesidad. Cada cual produciendo lo que puede, donde todos cumplen ese error rotativo entre que un día sos
estás en el gobierno, sos presidente y otro día, obviamente estás en la teoría, ¿no? En el ideal, y otro día estás arando la tierra. Ese es el comunismo, donde hay una planificación más bien de que cada comuna, en base a la planificación central, se pueda ir organizando solo. El comunismo puro y duro nunca existió, lo mismo que el capitalismo soñado por los anarcocapitalistas, o sea, de que cada uno hace lo que quiere, sin un Estado guía. Del nacimiento de los Estados-nación, siempre hay un Estado que está atrás. O sea, la teoría perfecta no existe. Sí hubo intentos, de ultracapitalismo o ultracomunismo, un momento, digamos, en Corea del Norte, se intentó, bueno, Vietnam en su momento, todo lo que fue la Unión Soviética, sobre todo países como Yugoslavia, Rumania. Lo que pasa que, bueno, también estos modelos políticos y económicos, bueno, no son democráticos, como se denomina, es la dictadura del proletariado, el prole, el trabajador. Entonces, bueno, uno se lo ve como que, bueno, el trabajador manda, pero ¿cómo manda, teóricamente? Lo mismo en Cuba, ¿no? En Cuba también, digamos, ¿no? Lo que pasa que hay un problema que, ¿cuál es el que termina siendo? Primero, hay dos problemas que tiene el comunismo más puro. Primero es el externo. El externo, que tiene que ver que está en un mundo donde están embebidos digamos, de luchas contra el capitalismo. La Unión Soviética se peleaba con Estados Unidos, a Cuba lo bloqueaban. Entonces, poder desarrollar un modelo político, económico, socialista es complicado cuando el otro lado tenés producción, tenés a destajo, tenés bajos precios, tenés un montón de cuestiones que el socialismo va más lento. Y por otro lado, las propias miserias humanas y las propias, nada, digamos, ¿no? Egoísmos que tienen ¿cómo se llama? Las personas que trabajan en los sistemas, los que lo llevan La adelante. ambición de poder. ¿Eh? La ambición de Sí, poder. sí, la ambición de poder, que bueno, que dentro del capitalismo está dentro de esa lógica, digamos, pero dentro del comunismo puede causar mucho daño, porque si todos tenemos que tirar para el mismo lado y igualitariamente, y uno se excede y tiene mucho poder, puede causar muchos problemas. Por ejemplo, casos como en China, donde para congraciarse en la época de, de Mao, para congraciarse con Mao, los líderes de las industrias o de las fábricas y demás decían, por ejemplo, o del campo, que se había producido más de lo que se había producido. Y si yo te digo a vos, vos sos mi jefe, y yo te digo, dice, produciste 1 millón de toneladas de trigo, y yo te digo, sí, produje no solo 1 millón, 2 millones, y en realidad produje 100.000, y vos te quedas tranquila, evidentemente estamos haciendo que mucha gente se muera de hambre. Porque si yo te estoy mintiendo para congraciarme y para que vos me des más poder, y con algo tan sensible como el alimento, entonces pues generás mucho ruido y mucha desgracia para la sociedad. En el capitalismo es como que eso está saldado, porque ya se sabe que no hay un modelo, digamos, de colectivismo. Lo que sí, en ciertos capitalismos más de centro izquierda, más socialdemócrata, como pasa en Europa, el Estado tiene un rol más fuerte y le pone un freno al mercado para que se distribuya más la riqueza. Para que se pueda distribuir, para que el mercado no tenga tanta fuerza y que toda la gente tenga un poco. ¿Les parece? Bien, ¿alguna duda? 5 minutos, me voy a buscar un café. Si tienen dudas, y vuelvo.
¿No hay dudas? Listo. Quédense, no se vayan muy lejos. En 5 minutos estoy de vuelta.
Bien, sigamos, chicos. Entonces tenemos después la economía como ciencia, que tenemos un PDF. Ahí está. Pueden bajarlo, pueden descargarlo. Él les explica la importancia de la economía como ciencia. Como en la producción y distribución de bienes. La economía y su relación con otras ciencias, siguiendo el módulo 1, tiene conexiones con 3 tipos distintos de ciencias, la economía. Las superiores, concomitantes e inferiores. Las superiores, ¿cuáles son? Las disciplinas filosóficas y teológicas, las cuales proporcionan las premisas especulativas. Así recibe de la metafísica los principios generales del ser, del orden y la causalidad. De la psicología los principios rigen la estructura anímica del hombre, que es sujeto de la economía. Y de la ética los criterios supremos del valor, es decir, los fines del hombre y de la sociedad. Está lo que está más allá. Yo puedo hacer una gran política económica, pero si éticamente, moralmente, psicológicamente, como ser humano, yo lo veo mal, o veo que la política económica no corresponde, por más racionalidad que tenga, no va a ser. Concomitantes. En segundo lugar, tiene conexiones concomitantes con otras ciencias sociales, las cuales le proporcionan las premisas positivas. Por eso, la sociología recibe la estructura orgánica y del funcionamiento solidario de la sociedad. De la ciencia política, las conclusiones acerca de la Constitución y la acción del Estado. De la política y la sociología. Nos complementa, nos pone límite, nos explica. No puedo hacer una política económica sin saber sobre qué sociedad voy a trabajar. ¿Es una monarquía? ¿Es una república? ¿Qué sociedad es? ¿Una sociedad religiosa, sociológicamente? ¿Qué cultura es? ¿Tiene una cultura del trabajo, como le hablamos, como la japonesa? ¿Una cultura más de la vagancia, o podría ser los españoles, los italianos, los latinos? Entonces, eso es un poquito lo que tenemos que también entender. Y las inferiores. Tienen lugar con conexiones inferiores, que son disciplinas que son más descriptivas, porque nos proporcionan datos que utilizamos. Acá Juan Alberto me pregunta, ¿qué si puedo repetir qué cosa, Juan? ¿Qué cosa que lo que recién expliqué? De todo lo que expliqué. ¿De lo superior, de lo concomitante, eso? Bueno. A ver, lo voy a hacer sencillo. Voy a explicarlo. Las superiores son aquellas que están superiores, es la filosofía, es la teología, son aquellas que más allá de la política económica que yo hago en la economía, esas me van a decir, bueno, esto es lo que yo deseo. Yo deseo una sociedad de iguales, por más que yo haga una política económica neoclásica perfecta, que aplique, que sea sólida intelectualmente, que explique tanta producción y que dice con el mejoramiento del individuo y qué sé yo, si yo creo que la sociedad es lo más importante, es superior a mí, a mi ciencia. Las concomitantes son las que son pares, las que se complementan, las que necesito para explicar el contexto igualitario. O sea, yo no puedo explicar la economía sin entender la política. ¿Quién hace la economía? Los que maneja el Estado, el gobierno, la política económica. ¿Sobre qué sociedad voy a trabajar? Y tengo que entender la sociedad en la cual trabajo para poder saber qué política económica es aplicar. Y después están las inferiores. Por ejemplo, la geografía, la demografía, la etnografía. Que que no está a la par mía, sino simplemente es una proveedora de datos. Yo como un proveedor tomo datos de la geografía y la demografía para trabajar sobre mis hipótesis. Se utilizan simplemente como provisión de datos. No me van a decir la geografía del lugar moralmente si está bien o está mal, no me va a explicar nada, simplemente me va a proveer datos. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bien.
Está la historia, el conocimiento, los hechos político-culturales, la Disculpe, teología. profe. Sí, la escucho. De esto del foro 1, del módulo 1, ¿hay más bibliografía del módulo, lo que tiene el contenido, o solo el módulo nomás? Es el módulo, lo que tiene el contenido del módulo. Pero después, y a ver, después del módulo se toman los exámenes, ¿no? Pero después también hay trabajos prácticos y foros, digamos, en base a lo que usted tiene. sí. Y el foro le hace una pregunta. En base a lo que usted leyó, e información que busque, va a poder responder. ¿Se entiende? ¿Hay aparte bibliografía, aparte de todo eso, o no? No. No, está contenido. todo lo que está dentro del módulo y todos los Bueno. vio que dice, hay un PDF, hay un Sí. videos explicativos. Bueno, con todo eso, por bien. supuesto, después está su interés en seguir. A usted le interesa, por ejemplo, nosotros no estamos acá para ver la historia del comunismo. Si a usted le interesa, o la historia del capitalismo. Si a usted le interesa, la puede leer aparte, digamos, ¿no? Lo busca hoy en día, pues no está toda la información acá en los módulos acá. Acá se dan un temario de facultad de una materia, de una carrera que no es encima de economía. Entonces se le da un pantallazo general de la situación y después usted, si quiere profundizar por su interés, aparte, más allá del foro, más allá de la actividad que tiene que hacer o el examen, hay un montón de bibliografías, se imagina. Hay economistas, como el que le habla, o sea, que estudia cada uno de estos temas. ¿Está? Dele, profe. Bueno, muchas gracias, Iván. Muchas gracias. No, está bien, no sé si le contesté, señorita. ¿Sí? ¿Entendió? Bien. Continuemos entonces. El último tema que vamos a ver hoy. Los análisis de los conceptos fundamentales de la economía. De la definición de economía. Pregunta, ¿hablo muy rápido o está bien? ¿Está bien la velocidad de que hablo? ¿Sí? Bien. Surgen los siguientes conceptos básicos. Necesidades, bienes, recursos productivos y mercados. Veamos seguidamente a qué se refiere cada uno de ellos. ¿Cuáles son las necesidades? La economía pretende satisfacer las necesidades humanas. Por eso necesitamos saber qué entendemos por necesidad y cómo se clasifica. La necesidad es la sensación de carencia de algo unido al deseo de satisfacerla. Es un concepto relativo, puesto que los deseos de los individuos no son algo fijo. ¿Cuáles son las necesidades humanas? Acá las tenemos. Necesidades primarias, bueno, cada uno tiene la suya, imagino que ustedes tendrán sus necesidades. Primarias o vitales son aquellas necesidades cuya satisfacción depende de la supervivencia. Alimentarse, dormir, abrigarse, etc. Vacunarse para algunos también. Necesidades secundarias o civilizadas son las que tienden a aumentar el bienestar del individuo y varían de acuerdo a la época con el medio cultural, social y económico. Por ejemplo, el turismo. En la segunda, además de su importancia, primaria y secundaria, está su procedencia, de quién surgen. ¿Son las necesidades del individuo? Son aquellas propias del individuo como ser humano y pueden ser naturales, comer, beber o abrigarse. Sociales, son aquellas que se tienen por vivir una determinada sociedad, como por ejemplo celebrar una boda, ir a una fiesta, vestir a la moda, etc. Estos cambian de una sociedad a otra. La necesidad social de tener internet o de tener un celular no es lo mismo que la necesidad natural propia del individuo para vivir. Y las necesidades de la sociedad pueden ser colectivas, parten del individuo y pasan a ser de la sociedad, por ejemplo el transporte, o públicas, surge de la misma sociedad, por ejemplo el orden público. Necesitamos que haya policías para que protejan, necesitamos que haya justicia para poder para que no haya una anarquía, esto sea anárquica. Vamos a los bienes. Ya pasamos a las necesidades. Vamos a los bienes. Nos falta después recursos productivos y mercados y terminamos. Los bienes. Clasificación de los bienes.
pueden ser bienes libres, son aquellos que no son de interés estudio para la economía, pues les falta al menos una de las características que son propias de los bienes económicos. Por ejemplo, el aire que respiramos es lo único que es libre. En un momento era el agua que corre del manantial cuando era pública, libre. Bienes económicos son aquellos que tienen las siguientes características: son útiles, sirven para satisfacer directa e indirectamente necesidades humanas, son escasos, no se presentan en forma abundante, son apropiables. Alguien los puede tener, una persona pública o una persona privada. Están según su naturaleza. Los bienes de capital son bienes que sirven, lo que hablamos antes, para la producción de otros bienes. No satisfacen directamente necesidades humanas, sino que transforman otros bienes para satisfacer necesidades humanas. Está los bienes de capital, por ejemplo, un tractor. El tractor no hace nada, simplemente hace que el tractor cosecha lo que tiene el campo, y eso se traslada a la fábrica, y esto puede hacer al silo para que se produzca el pan. Pero el tractor solo no satisface una necesidad humana. Los bienes de capital o de inversión, lo que hablamos antes. El capital empleado en la producción puede dividirse en capital físico real, por ejemplo, maquinarias o edificios. Circulante, por ejemplo, los autos. El capital humano, la educación, la formación profesional y la experiencia. El capital financiero, los fondos disponibles para la compra de capital físico o activos financieros como bonos y acciones, lo que le dije previamente. Bien. ¿Dudas, preguntas? Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. El ganado, los animales, ¿qué tipo de bien serían? Bienes de consumo son. Si uno lo va a consumir. Salvo Bien, que utilice, por ejemplo, el buey para utilizar. Se utiliza como medio de transporte. Sería como un bien de... como un bien de Bien. capital. Pero si no, es un bien Ajá. de consumo. Bien. Todos los animalitos que consumimos. Los que no son veganos, por supuesto, ¿no? Bueno, Bien. gracias. De nada. Profe, disculpe. Sí, dígame. Yo había escuchado que por ahí se le decía que eran, antes se le decían, la gente de antes le decían que eran herramientas del trabajo, a los, digamos, por ejemplo, el caballo, el buey, Sí. el buey, la Es mula. como una herramienta de trabajo, pero es como, lo que pasa que, a ver, es como un bien de capital, es un capital que uno tiene, un bien que uno tiene, un capital de trabajo, es un bien de un capital de trabajo. Se utiliza para transformar, en este caso, para como fuera un tractor, un auto, reemplazaba. Lo que pasa que cuando desaparecieron como medio de transporte, quedaron solamente, uno lo ve como una máquina, pero termina siendo un buey o un caballo como una máquina para llevar y traer. Cumple ese rol. Es el Disculpe, tema. profe, Otra cosa. disculpe. Sí. Puede también ser, la gente de antes lo podía utilizar como inversión también, porque mucha gente compraba y después o vendía o hacía trueque con el tema ese. Pero Bueno, una inversión, sí, sí, es para hacer negocio más que una inversión. Una inversión es para producir algo después. Es para hacer negocios. Sí, están todas las opciones. O sea, puede ser por un bien de consumo, puede ser para un bien de un capital de trabajo, puede ser para utilizarlo para el intercambio. Yo te compro un caballo, por después te la vendo por otra cosa. Sí, también puede ser eso. Estos estimados son definiciones, técnicas para categorizar en economía y para poder después trabajar más sencillamente. Tampoco es así algo como que esto no delimita una política económica, le podemos cambiar un poco el nombre, ¿se entiende? Es en teoría. Entonces,
la idea un poquito es esa, ¿no? De que uno lo tome, bueno, es un bien de capital, si uno lo utiliza el caballo para transportar. Si uno va a comer caballo, viste, que hay carne de caballo, bien de consumo. Si uno para intercambio, simplemente es un bien de intercambio. Bien, por ejemplo, seguimos avanzando, tenemos bienes según su función, hay bienes intermedios, deben sufrir transformaciones antes de convertirse en bienes de consumo o de capital, como por ejemplo los insumos. Yo, por ejemplo, tengo madera y madera es un bien intermedio porque la necesito, corto el árbol, tengo la madera y después construyo la silla. ¿eh? A diferencia de los bienes finales, son aquellos bienes que han concluido su proceso de transformación y son aptos para su consumo, para ser aplicado a la producción de otros. Por ejemplo, el pan en la panadería. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a terminar con bienes y después seguimos la otra clase con recursos productivos, pero vamos a terminar ahora con bienes. También tenemos su relación con otros bienes. Hay bienes que son complementarios, son bienes que se combinan o complementan para satisfacer una necesidad humana. Por ejemplo, el pan y la manteca, se complementan. Yo quiero pan con manteca, estos dos bienes que son complementarios. Después están los sustitutos, son bienes que compiten entre sí para satisfacer una misma necesidad humana. Por ejemplo, el pan y las galletas. Y bienes independientes, son bienes cuyos mercados no se refieren entre sí. Por ejemplo, un pan y un lápiz. O como se dice vulgarmente, el agua y el aceite, no compiten entre sí, son cosas diferentes. Esto es muy importante en economía, porque, por ejemplo, lo primero que hace, ¿se acuerda en la época de escasez de carne? En la época de Cristina, por ejemplo, como presidenta, por eso ustedes son muy jóvenes, pero Cristina salió a decir que era muy importante, muy bueno comer pollo. Entonces, ¿por qué? Por un bien sustituto, para satisfacer una necesidad humana, es un bien sustituto. Ahora dice, cuando hablamos de economía, necesidad de importar, por ejemplo, nada, por ejemplo, ruedas, neumáticos, es importante, ¿por qué? Porque yo tengo un neumático yo tengo un auto de determinada marca, está tal neumático especial. Es un bien complementario. Si no tengo ese neumático, no puedo usar. Entonces se combinan y se complementan. Lo necesito ese neumático para yo poder andar con mi auto, que solo usa ese neumático. ¿Se entiende la diferencia entre complementarios y sustitutos? ¿Está? Bien. Y después tenemos según el ámbito de uso. Bienes públicos, que son aquellos que son propiedad del Estado y son accesibles en el uso para los individuos, por ejemplo, una plaza, y los privados, cuya disponibilidad, uso y goce se restringe al titular. Por ejemplo, una casa. La casa de uno es un bien privado, no puede uno entrar por cualquiera que entre en la puerta, salvo que sea tipo un ocupa, pero bueno. Bien. Y lo último que vamos a ver hoy, bienes normales, según el ingreso, son aquellos que incrementan su consumo cuando aumenta el ingreso del individuo. Por ejemplo, entradas de cine. Bienes inferiores son aquellos que disminuyen su consumo cuando aumenta el ingreso del consumidor. Por ejemplo, alpargatas. Bienes de primera necesidad son aquellos que el ser humano necesita para subsistir, como por ejemplo la comida y la leche. Bienes de lujo son aquellos que el individuo no necesita para vivir y son superfluos y dependen de la capacidad económica. Vacaciones, yates, autos y demás. Servicios son aquellas actividades que, sin crear objetos materiales, se destinan directa o indirectamente a satisfacer necesidades humanas. ¿Está? ¿Se entendió? Si yo tengo mucho dinero, como caviar. Es un bien normal. Caviar. Si yo tengo mucho dinero, por ejemplo, no dejo de comer mortadela, un bien inferior. Viene de primera necesidad. Por ejemplo, yo necesito comer para vivir. Necesito tomar para vivir. Bien de lujo. Aquellos que justamente no necesito para vivir. Y son sobre todo superfluos. Lo hago porque me gusta, porque tengo dinero y nada más. ¿Tá? Sin eso vivo igual. Servicios son aquellas actividades que, sin crear objetos materiales, se destinan directa o indirectamente a satisfacer necesidades humanas.
Bien. ¿Dudas, preguntas? Dudas, preguntas a la 1, dudas, preguntas a las 2, dudas, preguntas a las 3. ¿Listo, chicos? ¿Vamos Listo, profe. cerrando? Nos vemos. ¿Entendieron todo más o menos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Muy Sí, bien. Más o profe. menos vamos a tratar de ir trabajando y de a Cualquier, poquito y cualquier duda que tengamos, hay un foro o una me pueden mensajería. escribir dentro de Canvas a acoso y me van a llegar a mí y yo les voy a responder. Ah, listo, Escríbanme, buenísimo. profe, no entiendo esto, qué sé yo, y yo le voy a responder. Ah, Cosas que buenísimo. pueden seguir, no tenga problema. Y si no se los puedo responder, porque a veces les digo, mire, se lo explico el lunes en clase, porque a veces es tan largo la respuesta que de escribirle la Biblia. ¿Está? Sí, la clase queda grabada. Hoy les pido yo disculpas a ustedes porque me estoy yendo a un estudio médico. La idea es regularizar a partir de la semana que viene. Empezaremos 18:30, un horario más apropiado para los alumnos, para todos ustedes. Dale, profe, muchas gracias. Les mando un Ande saludo bien. grande. Que tengan buena semana. Igualmente, Cuídense. profe. Hasta luego. Chau, Gracias, chau. profe. Hasta luego. Chau, chau.